acostumbrarse pues a todos a la nueva nominación, a las nuevas corrientes, a río revuelto ganancia de pecadores. ¿Cómo? Tomás Zamudio, nuevo vocero de Guana, Perú. Muy buenos días, señores. Gracias por estar con nosotros. A ver, don Julio Gago. En realidad, la gente lo que dice es, aquí hay una movida pues furibunda contra el gobierno y aprovechando de refilón que caigan varios de los que son gente pues curiosa, ¿no? Don César San Martín por lo pronto no le cae bien al fujimorismo como es natural, entonces la gran oportunidad de decir venga para abajo. Y el APRA también, por supuesto, no le tiene ninguna simpatía a Juan Jiménez, el primer ministro, que a su vez también está feliz de atacar al APRA. Así que el país vive una situación que no sé si ustedes como políticos la perciben, pero es que está un poquito cansado de todas estas pequeñas guerrillas sin que se entre a las cosas fundamentales. Y las cosas fundamentales son la inseguridad ciudadana. Ayer han tomado un robo de armas, las huelgas, es decir, la vida se vuelve más incómoda y ustedes parece que están en una nube discutiendo cosas pues que en el fondo a la ciudadanía le importan bastante menos. No sé si conviene conmigo usted en ese juicio, pero cuénteme a ver cuál es la posición. Muy buenos días, don Raúl, muy buenos días con todos. Claro, yo comparto mucho de lo que usted acaba de decir, pero creo que hay que tener en cuenta que lo que ha pasado con este audio es importante para defender el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Siempre se habló del pasado, yo vengo acá también a hablar del futuro, porque el Perú está cambiando. El Perú ha cambiado de los 90 y cada presidente de los 90 hasta la fecha ha hecho un cambio a nuestro país para poder llegar a este crecimiento en el que estamos. Este audio, en el cual yo quiero referirme, se ve claramente la interferencia política de parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Creo que basta solamente ver parte de los audios donde se quiere dirigir o se quiere direccionar una sentencia. Es por esa razón, don Raúl, que nosotros, el fujimorismo, Fuerza Popular, y que nos ha dado el pueblo peruano la primera fuerza de oposición política para tener el control político y fiscalizar, es por esa razón que hemos puesto lo que usted ha manifestado, la primera denuncia por inconducta funcional ante el Consejo Nacional de la Magistratura pidiendo la destitución de César San Martín. También hemos presentado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia constitucional a César San Martín y al señor Jiménez Mayor, porque ejercían cargos públicos y claramente se ve la infracción. Pero hay algo importante que usted me acaba de decir y que la población lo está comentando, y he escuchado a muchos periodistas también, aparte de la oposición, no oposición sino parte del nacionalismo, decir que puede haber una venganza política y esto puede causar ya en la población un repudio de alguna u otra forma. No es así. Usted debe recordar, don Raúl, que en marzo del 2011, cuando había la campaña presidencial, Keiko se reunió en el Poder Judicial con César San Martín y dijo algo muy importante. Le voy a decir textualmente: los sentimientos personales tienen que quedar de lado. Hemos tenido una reunión pensando solo en la razón y no en el corazón. Y esa es la forma que está actuando este nuevo fujimorismo, porque usted ve, hoy día tenemos mucha gente nueva en el fujimorismo. O sea, estamos pensando en un país que tiene que seguir creciendo en bases sólidas, en un Estado de Derecho donde se respete la autonomía del Poder Judicial, porque yo no quisiera pensar que los peruanos puedan pensar y digan vamos al Poder Judicial y que nuestros jueces no van a actuar con total imparcialidad, con total autonomía, que pueda haber injerencia. Eso creo no lo podemos permitir. Por eso hemos pedido, porque también lo dicen, estamos desestabilizando al gobierno. No, al contrario, estamos estabilizando al gobierno. Estamos diciendo, un momentito, pida usted la renuncia o renuncia a Jiménez Mayor y a Pedro Cateriano, porque debe tener en cuenta que el ministro de Justicia, según la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en ese momento era es asesor legal del presidente de la República. Por lo tanto, yo tengo que pensar que el presidente de la República sabía de esta reunión. Ellos han dicho que la reunión es pública. Vamos a analizar la reunión es pública. Si usted va a la página web del Poder Judicial, todas las reuniones del presidente del Poder Judicial están agendadas. Esta reunión no está agendada. En segundo lugar, vamos a seguir pensando bien. ¿Dónde están los oficios que se han tramitado entre ellos para citarse en dicha reunión? No existen. Por lo tanto, yo tengo que creer que es inverosímil que me digan que esta reunión ha sido pública. Si ha sido pública, ¿por qué no está agendada? ¿Por qué no está notificada? Eso debería haber sido. Se amparan después en el decreto de ley
1068 donde dice, sí se permite las coordinaciones. No es así, don Raúl. Si yo le digo a usted el decreto legislativo 1068, dice claramente que solamente en sede internacional se puede haber coordinaciones, pero cuando hay sentencia que va en contra de los intereses del Estado. Acá no había ningún tipo de sentencia todavía aún. Entonces, las coordinaciones no podían haber. Entonces, hay que dejar las cosas claras, y esto no es algo que ha provocado el fujimorismo, como se quiere decir. Nosotros no hemos chuponeado a nadie. O sea, ahora, también hablando de chuponeo, yo me hago una gran pregunta. ¿Quién podría hoy día chuponear? Fíjese, estos son audios, estamos hablando de hace más de un año, que recién salen. ¿De dónde salen? Salen también, para mí, del mismo gobierno. Porque hay que tener equipos que cuestan miles de dólares para poder hoy día chuponear y interferir en las telecomunicaciones. Muy bien, bueno, saludamos también al congresista Tomás Zamudio, para ver qué nos cuenta. ¿Cómo analiza usted? Muy buenos días. Bienvenido. Solo la verdad os hará libres. Yo creo que tenemos que actuar con seriedad, con verdad y con conocimiento del ordenamiento. Resulta que este proceso era paralelo, el proceso que seguía en el Perú y el proceso que seguía en la Corte Interamericana. Claro. Por eso que se da esta reunión muy peculiar, y una reunión que es convocada por el presidente del Poder Judicial en la sede del Poder Judicial, dentro de lo que señala la ley y la norma. La ley orgánica del Poder Judicial faculta a todos los abogados, yo soy abogado, he ejercido el derecho, para conversar tanto con los jueces, con los magistrados del más alto nivel, hasta el juez de paz letrado, así como el fiscal adjunto hasta los fiscales supremos. Es una facultad que tienen todas aquellas personas que ejercemos el derecho de defensa. El abogado, en este caso el doctor Pedro Cateriano y la jueza Rojasi, pero el presidente de la Corte y el ministro de Justicia, ¿qué hacían en la reunión? El ministro de Justicia actuaba también en defensa del Estado. El ministro de Justicia participa porque, de acuerdo al artículo 16, inciso 5, señala que el ministro tiene las facultades de coordinar con los titulares del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y otros poderes autónomos aspectos relativos a la defensa jurídica del Estado. Recordemos que en este caso era la defensa jurídica del Estado y también la protección a los comandos Chavín de Huanta. Insiste entonces en ese sentido, que era una reunión de carácter informativo, que el doctor Cateriano había asumido la defensa del Estado pero no conocía el caso en realidad, y que para eso la doctora Rojasi asistía a contarles de qué se trataba y cómo estaba el proceso. Era una reunión de carácter informativo, de acumular información para contestar esa demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El señor Gagó hace alusión a los 90. Recordemos qué pasó en los 90. Rodríguez Medrano, cómo pusieron el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las Pero Fuerzas va más allá de eso en su defensa, o la defensa del caso congresista Zamudio, porque ver lo malo del pasado no significa que lo que se ha hecho ahora esté bien. No, exactamente. Yo lo que estoy diciendo es que en el pasado se actuó al margen de la ley y que en el presente ha sido una reunión transparente, ha sido una reunión de acuerdo a ley y en la sede del Poder Judicial. Ha sido un acto público donde todos tenían conocimiento de tales hechos, y considero de que el ordenamiento jurídico así lo permite, incluso el Decreto Supremo 017. Bueno, vamos a hacer un corte, una pausa, 8:16 y continuamos. Conversando con los congresistas Julio Gagó y Tomás Zamudio. Aprovecho la presencia de ustedes para preguntarles un poco lo que también empezó en el programa, ¿no? Un poco en broma, toda la redistribución de fuerzas, las fuerzas parlamentarias de los partidos, y que van a coincidir además con algunos otros aspectos interesantes en el trabajo parlamentario. Uno, el proyecto de nueva ley electoral, que es importantísimo, en verdad, y que ya está a puerta, según se anuncia, de salir de la comisión. Y el otro tema es el que tiene que ver efectivamente con las sucesivas huelgas que se están produciendo
y que tienen efectivamente pues preocupado al país. La huelga médica de hecho es algo devastador, pero también está el tema de la ley de reforma universitaria, está el tema de la ley de servicio civil, de reforma del servicio civil. ¿Piensan ustedes que en realidad estamos viviendo una situación que debiera calmarse, o por el contrario vamos a seguir en este estado de agitación que por lo demás suele ser característico del tercer año de mandato? Los gobiernos ya no están con tanto entusiasmo al público. ¿Qué nos dice don Julio Gago? Es cierto, don Raúl, la situación que está pasando hoy en el país es una situación que podríamos denominar, entre comillas, un poco crítica. Vemos huelgas como médica, tanto de salud, de MINSA, vemos la ley universitaria, la ley de servicio civil. O sea, yo pienso que a veces el gobierno cabe el sol. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos, como usted dice, buscar la tranquilidad y tratar los problemas fundamentales que hoy día quejan al país? Yo creo que esto viene de parte del Partido Nacionalista, y le voy a decir por qué. Creo que hay un partido hoy día fragmentado en el Congreso de la República. Al estar fragmentado, entre ellos mismos se atacan. Y eso no consolida a esa bancada, y por lo tanto no consolida las fuerzas, como usted muy bien llama, del Parlamento de la República. Tenemos dentro de la misma bancada gente de izquierda que está despechada porque no se ha cumplido con lo que dijo en la campaña presidencial. Tenemos también personas y congresistas pro Ollantumala, tenemos también personas y congresistas pro Nadine. Tendría que preguntar a Tomás Zamudio si es pro Ollanta o pro Nadine. Entonces hay una disputa interna. Entonces, al haber esta disputa interna, no tienen cuadros. Ayer mismo, ahora yo le digo una pregunta, o la pregunto yo. He leído que puede presidir, por ejemplo, la Comisión de Constitución puede ser el congresista Omar Chejade. Pero yo me pregunto, ¿cómo podría él presidir si él juró? Lo hemos visto todos los peruanos por la Constitución del 79. Entonces, ese es darle estabilidad al país, ese es darle estabilidad para que los inversionistas quieran seguir invirtiendo su dinero. O sea, este gobierno está dando malas señales. Yo creo que el gobierno de Ollantumala lo que tiene que dar son señales claras, no solamente a los 30 millones peruanos, a los empresarios, a los diferentes sectores del país. Esas señales son las que están pidiendo, y que la piden los médicos. Si hacen un acta, cuando hubo la huelga el año pasado, para que se cumpla, firmada, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se prevé? O sea, yo no puedo firmar un documento si sé que no lo voy a cumplir. Entonces, ha originado este problema que es gravísimo para la población. Estamos hablando de un tema fundamental que es salud, y es uno de los pilares del desarrollo de nuestro país. Entonces, ¿cómo se puede sentir la población enervada, como usted bien lo ha dicho? La población hoy día está fastidiada, y no lo está provocando, como quieren decir en un momento, una bancada opositora como fuera el Fujimorismo. Se lo provocan ellos mismos. Lo que nosotros tratamos de hacer, como una bancada constructiva, y acá le aclaro nuevamente a Jiménez Mayor, porque dijo, solamente voy a hablar con las bancadas constructivas, como diciendo el Fujimorismo es una bancada destructiva. Nosotros estamos aquí constructivamente para ayudar al gobierno. Si a este gobierno le va bien a todos los peruanos. Y eso es lo que queremos. Y en ese plan estamos. Ya está con nosotros Alberto Bengolea. Bienvenido, gracias Alberto. Hola, buenos días. El congresista Alberto Bengolea. Don Tomás Zambudio. Bueno, en primer lugar, esto refleja el desconocimiento total de Julio Gago de la agenda parlamentaria, ¿no? Él debe saber de que el proyecto de ley y la ley que se viene debatiendo en la Comisión de Educación respecto a la ley universitaria no es una ley del Ejecutivo. Y es el Congreso quien la está debatiendo a nivel nacional, en todas las universidades. Precisamente está diciendo que es una ley propuesta por el partido, impulsada por el nacionalismo. En segundo lugar, señalar clara y meridianamente que mi partido, nuestra bancada, es una bancada sólida, una bancada democrática. Y yo más bien le preví que no estamos en base a las afirmaciones calumniosas que señala el congresista, ¿no? Más bien yo le preguntaría a él si él es de Keiko o es de Kenji, o a qué fracción dentro del fujimorismo pertenece. O sea, no podemos expresarnos así. Lo que el pueblo peruano espera de los congresistas es que hagamos una agenda conjunta, consensuada,
inspirada en la lucha frontal contra la corrupción, inspirada en la muerte civil, en la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, inspirada en la defensa y en la seguridad ciudadana. Yo creo que es lo que quiere el pueblo peruano. Yo hago una exhortación acá a mis colegas congresistas de que ya dejemos los insultos, los golpes bajos de lado y que planteemos una agenda coherente, porque ya el país espera del Congreso mucho más. Señalar de que nosotros queremos, ¿qué es lo que queremos? Resolver la huelga médica. En el tema de la huelga médica no es solamente el problema de los médicos o de las enfermeras, es de todo el personal que labora en el sector salud. En ese sentido, esta huelga se inicia con los 1.500 que se habían planteado en esa acta, que todavía no se han vencido los plazos, y concluye con los mismos 1.500. Es decir, que aquí existe un móvil político, porque ya el Congreso delegó facultades al Ejecutivo para que legisle en materia de salud. Y uno de los puntos fundamentales de legislar en materia de salud está el tema de remuneraciones. Lo que queremos, y ustedes saben muy bien, colegas congresistas, lo que se quiere es equiparar y aumentar al sueldo aumentar el sueldo de todo el sector salud en forma uniforme, porque los únicos perjudicados en este caso es el pueblo peruano, las personas que necesitan de la atención de salud. Si vemos, por ejemplo, hospitales a nivel nacional inmensos, como es el Hospital Honorio Delgado de Arequipa, entre otros, en todo el país, han sido construidos en la década del 60, del 50. En la actualidad han pasado muchísimos gobiernos y no podemos dotar al pueblo peruano de una infraestructura de salud de acorde al desarrollo y al avance en su país. Muy bien. Bueno, Alberto, bienvenido. Hemos estado conversando sobre dos aspectos fundamentales. Primero, especie de fraccionalismo que se está viviendo en el Congreso, ¿no? Una opinión sobre todo porque usted también ya está en la nueva bancada, PPC-APP. ¿Es bueno esto? ¿Está funcionando? ¿Mejorará el trabajo parlamentario? ¿O en realidad estamos entrando un poco en un desentendimiento, digamos, de los grupos políticos? Y lo otro, pues, que se viene notando también, que es que la gente cambia de camiseta con una rapidez a veces impresionante. Y lo segundo, el tema, por supuesto, de la operación de los comandos de Chavín de Huántar. Muy buenos días. Con respecto a lo primero, solamente una precisión para comenzar. Nosotros hemos estado donde el pueblo nos indicó que debíamos estar. Hemos estado firmes en ese compromiso, que fue el que hicimos al comienzo del quinquenio. Algunos decidieron salir, comenzaron a salir, nosotros hemos abierto la puerta y la hemos cerrado también. Y estamos firmes donde nos dijeron, ustedes tienen que estar acá. ¿Dónde es acá? ¿En la oposición? Porque más... Me está haciendo referencia, perdón, solamente para terminar la idea, de que si hemos cambiado el nombre, y ya no es Alianza por el Gran Cambio, sino PPC-APP, es por una cuestión de evidencia y de realidad, pero quienes se fueron otros, así que nosotros estamos con la conciencia tranquila, que hemos intentado hasta el último de cumplir con el mandato popular, que fue, vayan ustedes allá, una minoría pequeña, una oposición chica, en donde tendrá que cumplir determinados factores que creo que estamos cumpliendo. ¿Cuál es? La de ser una oposición que pretenda presentar siempre alternativas y no decir no por decir no simplemente. Esa es una primera posición. Porque la crítica, sí, rápido nada más, Alberto, porque la crítica más bien es que, y apelando a la tradición del PPC, es que en realidad más que oposición era el soporte, y ustedes así mismo lo han señalado, de este gobierno que a veces carecía de un acompañamiento adecuado en el Congreso. Más que oposición, más bien un soporte de la gobernabilidad. Le agradezco la pregunta. No. A ver. Estás en la mesa directiva. Oposición y oposición permanente. Tú me has escuchado siempre en este programa y seguro en esos espacios, y me vas a escuchar ahora, y me tendrás que decir después si mis planteamientos frente a lo planteado son o no son de oposición. O sea, oposición no es pararse, hacer rabietas, tirar piedras y decir que todo, no, eso no es oposición. Oposición es plantear alternativas, es votar en consecuencia, y se revisa la votación nuestra permanentemente en el Congreso de la República, cuando nosotros planteamos cosas y acompañamos con razonamientos y logramos cambiar posiciones que vienen, ya sea del fujimorismo o del humalismo, que son las bancadas mayoritarias. Eso hay que respetarlo. Fue el voto popular
popular, no es deseo nuestro. Si fuera deseo nuestro, nosotros tendríamos 60 congresistas. Pero no es deseo nuestro, es el pueblo el que determinó que los Humala y los Fujimori fueran mayoría del Congreso. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos. Desde la mesa directiva, yo quisiera que hagan ustedes un recuerdo de lo que fue la posición de Juan Carlos Seguren el año pasado, su permanente posición, y cuáles han sido las primeras declaraciones de Iberico desde que se sentó en la mesa. Así que desde ahí nosotros planteamos una posición de oposición permanente, entendiendo además que la mesa directiva, aparte, te da lugares importantes en lugares que nosotros creemos son fundamentales. La mesa directiva, el consejo directivo, la junta de portavoces, y la comisión permanente, en donde una bancada tan chiquita como la nuestra, disculpen, nosotros podemos pretender tener buenas ideas, eso lo juzgará el público, pero tenemos poquitos votos, somos 7 votos. Ganar un voto en esas instancias es sumamente importante, y eso te lo da la mesa. Y ese es un voto que normalmente es contrario al que propone la presidencia del Congreso, es decir, la mayoría. Entonces, mal hacen en llamar que no somos oposición por haber estado en la mesa directiva. Mesa directiva en donde, por lo demás, este es un juego político, adelantándome algún apunte que hace mi amigo Julio, es un juego político en el que se participa, pues, en el quinquenio pasado, cuando fue el gobierno de Lapra, el fujimorismo estuvo 5 años en la mesa, y nadie les dijo, oye, se echaron, bueno, se habló del lapro-fujimorismo, ¿verdad?, del que se puede hablar hasta ahora, pero más allá de esa alianza que cada uno tiene derecho a hacer, allí sí hubo una posición del fujimorismo consecuente. Los 5 años votaron con el aprismo, los 5 años al lado del aprismo. Eso sí es hacer alianza con el gobierno. Nosotros no. Te invito a repasar nuestras votaciones, nuestras posiciones, y con respecto a la última pregunta, solamente para decir un plumazo porque ya acabó mi tiempo, nosotros tenemos una posición muy crítica con respecto a esta huelga médica porque creemos que es una muestra más de la incapacidad del gobierno para prever problemas, para adelantarse a los mismos. Estamos frente a un humanismo que espera que los problemas le estallen en la cara para resolverlos, no solamente con este tema médico, antes fue el tema del servicio civil, antes fue el tema de educación, que teníamos que tener a los maestros en las calles y a los chicos sin colegio, el tema minero, es decir, este es un gobierno que reacciona, no es un gobierno proactivo que tenga una mirada de país y que se adelanta a las dificultades, es un gobierno que está sentadito esperando que le estalle el problema para ver cómo lo resuelve. Y no está en capacidad de poner sobre la mesa de discusión y trabajo proyectos y planes propios. Es verdad, o sea, no pone la agenda, no adelanta los problemas, evidentemente tiene una carencia total de cuadros, entonces estamos hace 2 años viviendo lo mismo, esperando sentados a ver cuál es el problema, de dónde está el lío, para ahí saltar todos corriendo a ver cómo lo resolvemos. Y estamos ya acostumbrados a tener siempre trabajadores peruanos en la calle reclamando, evitando que el Perú avance. Hay que reclamar al gobierno capacidad, proactividad, es fundamental. Pareciera que no tenemos gobierno. Yo señalé en determinado momento. Ya hago una pausa. Ya Raúl, gracias. Sobre 2 temas en realidad que son los que han surgido. El primero, ¿cuál es la posición finalmente? Y eso es la pregunta que íbamos a hacer a Bengolea con respecto al escándalo creciente y que no se sabe en qué desembocará del lío de los comandos de Chavin de Huántar. Pero la segunda es, ¿quién es oposición? ¿Dónde está la oposición? Esto es te adelanto para que... ¿Dónde está y de qué calibre es? Lo expliques un poquito más. Muy bien, congresistas. Hay una suerte de clasificación de la oposición que ha hecho el gobierno. Es curioso, el gobierno ha definido cuánta oposición tiene, de qué tipo es y en qué trinchera va. Y ha decidido que con algunos conversa y con otros no conversa. Con la oposición democrática nada más quiere entenderse, dice. Sí, y a mí... ¿Quiénes no lo son? Así es, a mí me gustaría saber si el señor Zamudio nos puede explicar si, por ejemplo, esa clasificación es perenne, es definitiva, si ustedes piensan cambiar de actitud, y bueno, y eso cuánto va a perjudicar el trabajo en el Congreso, porque oposición siempre va a haber, la idea es cómo se trabaja con ella, ese es el gran reto del partido de gobierno. Bueno, el juego democrático es oficialismo-oposición. Yo creo que la oposición en determinados momentos en el propio Parlamento Nacional se logran importantes consensos en favor del país, consensos que interesan a todos los peruanos en grandes reformas, en grandes cambios que necesita nuestro país. Nuestro gobierno trabaja con todos. Yo considero de que los ministerios están a disposición, por ejemplo, de todos los congresistas sin excepción. No se ve quiénes son de oposición o quiénes están a favor del gobierno. En ese sentido yo quería señalar un aspecto que se me estaba yendo respecto a lo que señaló Alberto Bengolea en su última intervención.
nosotros sí planteamos la solución y la solución definitiva de los problemas. Por ejemplo, en el sector salud, tú eres testigo del gran debate que se dio para la delegación de facultades, donde está inmersa la solución del problema de remuneraciones que actualmente vive el sector salud, pero ya con la huelga, y donde hay cambios fundamentales. Respecto a la huelga, hubo un acta de compromiso donde se señaló el aumento de 1.500. Estamos llegando a la solución del problema en sí, y seguimos con los 1.500. Quiere decir que aquí existe un móvil político, porque lo que se quiere es no solamente resolver el problema de los médicos, sino el tema de las enfermeras, de personal administrativo, y ver todo lo relacionado a los centros de salud. Pero ¿les parece que van en esa línea? Porque el congresista dice, trabajamos con todos y llevamos adelante la solución del problema. Una precisión sobre eso, ya que me respondió una cosa chiquita solamente por la chiquita y no, es que chiquitita. Insisto en lo dicho, ese debate al que hace referencia el congresista Zamudio se produjo con la huelga médica encima. O sea, eso es reaccionar, pues. Cuando tienes todo el problema y la gente en las calles, ahí reacciona el gobierno y plantea los grandes temas nacionales. Yo solamente le di una pregunta. ¿Quién fue el que elaboró el plan para el sector medicina durante la campaña electoral? O sea, ¿dónde están sus cuadros médicos que previeron estos problemas y que plantearon las soluciones? Porque yo lo que normalmente veo es que echan mano a gente de fuera, lo que me ratifica en lo dicho. No tienen ideas, no tienen un planteamiento claro de qué hacer en los principales sectores del país. No las tuvieron antes y ahora estamos viendo las consecuencias. Pero hay disposición con respecto a ese vacío que también se ha señalado, digamos, de personalidades y eso. Hay posibilidades de que se tenga suficiente amplitud de criterio como para decir, oiga, le recomendamos a tal o cual, ábrase las puertas, ¿no? Porque la verdad es que, si no, los fuegos están muy encendidos y no habrá manera entonces de ponerse de acuerdo. La población lo único que quiere es soluciones, respuestas a los temas. Claro que sí. ¿No? ¿Dónde están esas respuestas? ¿Dónde están esas soluciones? No vienen de de otro lado. Pero las soluciones, y las respuestas tenemos que darlas todos, ¿no? O sea, no solamente el oficialismo, sino la oposición y toda la clase política tiene su conjunto. Tenemos que plantear pero a veces con el primer ministro que tenemos, de verdad, que hay posiciones... Bueno, don Raúl, aquí se habla mucho de oposición. Escuchar a Roberto Bengoleya, escuchar también a Zamudio hablar de oposición. Creo que todos los partidos políticos, a excepción del Partido Nacionalista, todos dicen, somos de oposición. Pero realmente nosotros no tenemos por qué calificarnos si somos de oposición. El que nos califica realmente si somos de oposición es el pueblo peruano, son nuestros electores. Porque todo el mundo quiere levantar la bandera, yo soy de oposición, como diciendo me estoy lavando las manos. Es muy fácil hablar. No, el pueblo es el que te califica. Y voy a lo de Bengoleya, porque dice, oye, ¿acaso no ha sido Alianza, APRA y Fujimorismo? Una gran contradicción, porque hemos estado sentados en la mesa, dice que ¿quién ha pasado? Ahora no están sentados ahí en la mesa. Por eso, pues, yo tendría que pensar, lógicamente, que ellos también tienen alianza con este gobierno. Es muy fácil decir yo voto así, yo voto igual como decir yo. Nosotros hemos tenido votaciones de una manera y votaciones de otra manera. La oposición la califica el verdadero pueblo peruano. Y he dicho algo muy claro, el humanismo mayoría, la segunda mayoría es fuerza popular, efectivamente. Y quiero ir un poco más allá. ¿Por qué tenemos este gran problema de consensos que usted estaba hablando en el Parlamento de la República? Porque tenemos demasiados grupos políticos. Ahora lo que ha pasado, hay uno más. Bueno, más que grupos políticos, personalismo. Pero ahí voy. Cada quien quiere ser una estrellita. Pero ¿de dónde nace esto, don Raúl? Esto nace porque yo creo que el Perú tiene que cambiar y tiene que haber verdaderas fuerzas políticas. Justamente con las alianzas, hay partidos que han podido ingresar hoy día al Congreso de la República. ¿Acción Popular estaría sentado si no hubiese ido con alianza con Perú Posible? Es mi gran pregunta. ¿El PPC estaría sentado si no pudiera haber ido en alianza con PPK? O sea, no estarían sentados muchos de ellos y tendríamos tal vez en el Parlamento de la República solamente 3 fuerzas políticas importantes, con lo cual sería más fácil llegar a consensos y más fácil que el pueblo vea una verdadera oposición. Ahora, congresista, un momentito, ¿ustedes se sienten aludidos cuando, por ejemplo, desde el Ejecutivo, el Gobierno, el oficialismo se dice, nosotros dialogamos con la oposición democrática, queriendo marcar como que el fujimorismo está fuera de esa oposición democrática porque es una oposición destructiva, que tira piedras, que no se entiende en realidad y que solamente quiere, como dicen a veces, traerse abajo los gabinetes nada más? Yo creo que nosotros no podemos sentirnos ni aludidos
no tenemos que pensar en esa forma. Yo creo que nuestra bancada y nuestro partido político tiene que pensar en el bienestar del país. Y en esa forma tenemos que trabajar, porque si voy a pensar que me siento aludido por Jiménez Mayor y quiero responderle a un ataque que es lo que está viviendo el pueblo peruano, creo que estaríamos empezando mal. Yo como vocero, y tengo el encargo de Fuerzas Populares, que nosotros tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar presente y el futuro. El presente que este gobierno le vaya a ir y que prepare la base para un mejor futuro de nuestro país. Yo le escuchaba también a Tomás Zamudio hablar la exhortación a mi partido para que no haya estos ataques e insultos. Yo le diría más bien la exhortación a su partido, que se pongan de acuerdo entre ellos, que a veces votan en forma totalmente distinta. Eso demuestra que no tienen unidad, eso demuestra que no tienen disciplina, y eso demuestra que no se puede llegar a verdaderos consensos dentro de su propia bancada. Eso es importantísimo que se debe ver. Cuando hablaba de salud, hoy día hay gran problema de salud, yo sí lo puedo hablar a ciencia cierta porque yo he visitado personalmente los hospitales. Voy a separar la situación de salud en el país y la situación de los médicos. La situación del país es totalmente decadente. Y le voy a dar solamente un solo ejemplo. Hospital del Niño, el que está en Javier Bravo. Se han pasado 2 años para que lo vuelva a inaugurar el presidente Ollantumala, para que funcione el 30%. Hasta el día de hoy no funciona. ¿Eso qué nos podría demostrar a nosotros en cuanto a salud? La capacidad de gestión de este gobierno. Bueno. ¿Que es buena? Indudablemente que es mala. Alberto Bengolea. Me refería al tema de partidos políticos porque ya dije lo que tenía que decir con respecto a salud hace un instante con la introducción que ustedes me dieron con tanta gentileza. Cuando hice la referencia a lo que ocurrió el quinquenio pasado, es precisamente adelantándome, ¿no es cierto?, a lo que están diciendo probablemente los fujimoristas, que ellos son el monopolio de la oposición, ¿no es cierto? Bueno, pues yo digo, no es verdad. Tan no es verdad que en el quinquenio pasado ellos hicieron votando en consonancia con el aprismo en una alianza que todos recordamos. Punto, ahí lo dejo. Por lo demás, sí es cierto, nosotros estamos en la mesa con esta actitud que él mismo ha descrito y que él mismo acepta como una actitud válida, así que ahí dejaré el tema. Ahora, lo que sí tengo que levantar es este cargo de que el PPC no estaría en el Congreso. A ver, el PPC se presentó a la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Fuimos la segunda fuerza electoral por votación popular, prácticamente empatando en la plaza más importante, que es la capital de la República. Así que a las pruebas me remito, esa es la votación del PPC. Por lo demás, un partido histórico, con medio siglo de vida, que no sigue caudillos. Yo me pregunto, ¿qué sería el fujimorismo sin los fujimoris? ¿Te imaginas que no existieran los fujimoris? No habría fujimorismo, pues. Un partido político en serio no es un partido de figuras y de caudillos, como para que pretendan decir, esta es la gran representación popular y solo habrían 3 grupos porque hay solamente 3 caudillos. Yo me alegro de que mi partido no tenga un caudillo, sino que tenga líderes democráticos. El Perú tiene que salirse de los caudillismos, eso no le hace bien a la nación. Así que bueno, cada uno tiene su idea de lo que es una... Ahí creo que estás equivocado. Con mucha atención. Encantado, si lo permite, Raúl, por favor. Para hablar solamente de tema. Tiene razón, estoy levantando... No vamos a cada uno a formar su grupo político aquí. Por favor, vamos a dejarlo ahí. Estamos hablando de un partido que tiene más de 40 años. Por eso yo quería saber el Parlamento en vivo. Por eso en vivo y en directo. Señores, por favor. Señores, ya nadie nos está escuchando. Ojalá la discusión futura que es la ley electoral no nos ponga en estos laberintos. Yo trato de escuchar a mis colegas, hago todo un esfuerzo, pero yo quería señalar que el tema del Hospital del Niño, ustedes muy bien saben que cuando se inauguró no estaba concluido. Faltaba una serie de aspectos. No son como aquellos hospitales que se construían y que se caían a los 2-3 días. Pero no sé qué hospital se ha caído. Yo creo, señores, por favor, Cortina, por favor, Cortina, que viene de corte.